El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, por supuesto, comenta todo esto que está ocurriendo como resultado de este tema que estamos planteando en la actitud de los gobernadores. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, adelante. Hola, Pepe. Me parece muy interesante lo que vimos este día con esta manifestación simultánea de los gobernadores que se distancian del gobierno federal, que plantan cara frente a la política presupuestaria del gobierno de López Obrador. Y creo que lo hacen de una manera que tiene un enorme impacto y que puede realmente tener un influjo en la reconformación de las fuerzas políticas, pues si no para reorientar el presupuesto, el gasto federal en las entidades federativas, sí para ir perfilando una estrategia hacia la elección del 2021. Me parece que es muy interesante, Pepe, que no se trató solamente de un acto de los ejecutivos locales, no fue solamente un acto de los gobernadores que tienen su presencia pública, que hacen su evento y que plantan su discurso frente al gobierno de López Obrador, sino que se trata de la manera en que los gobiernos locales se cobijan de las fuerzas municipales, de representantes de las distintas alcaldías, de representantes de la comunidad académica, de los científicos, de distintas organizaciones sociales que levantan la voz y dicen esta política de austeridad es una política que tiene efectos terribles en nuestras comunidades. No podemos nosotros tener una visión de restricción del gasto público que es incluso mucho más ruda de la que pudo haber sido en tiempos de lo que llama obsesivamente el presidente López Obrador la noche oscura del neoliberalismo. Lo decía hoy, por ejemplo, el rector de la Universidad de Guadalajara, esta asfixia que se está generando, esta muerte de todos los fideicomisos y la estrategia de ahogar a las instituciones de educación superior, pues es mucho más dañina de lo que pudo haber sido esta visión ideológica del régimen que se quiere suplantar. Entonces, a mí me parece muy interesante lo que vimos este día, Pepe. Me parece que es una expresión de distintas fuerzas políticas, de distintas filiaciones partidistas y sobre todo que se está recogiendo este malestar que no solamente es el malestar de quienes gastan el dinero desde los gobiernos locales, sino el impacto que tiene en esas comunidades de defensa de los derechos, las comunidades creativas de defensores de los derechos, de las comunidades académicas. Todo esto me parece muy significativo porque creo que es tal vez una de las primeras expresiones de organicidad de las oposiciones locales frente al gobierno de López Obrador, que sobre todo no tiene siquiera la disposición a escuchar. Creo que una de las expresiones más comunes, más reiteradas en los eventos de este día, es precisamente la cerrazón del gobierno federal, la falta de disposición al diálogo y seguramente pues el embate que escucharemos mañana en la conferencia de la mañana a los que seguramente serán llamados los conservadores y los defensores de la antigua corrupción. ¿Crees finalmente que esto podrá tener efectos en los votantes en las elecciones intermedias de junio del año entrante en contra de Morena? Me parece que si algo puede tener un efecto electoral es una estrategia de este tipo, que es una estrategia que se sale de la coordenada de los grandes partidos nacionales y que arraiga la crítica y la denuncia a las estrategias políticas y económicas del gobierno federal en las comunidades locales, en aquellos representantes políticos, en esas organizaciones sociales que tienen cercanía con la gente. Y la gran oportunidad del 2021 es pues que se recupere la coloratura diversa de la política mexicana en sus distintos espacios geográficos, cosa que en el 2018 quedó prácticamente borrado con la aplanadora de Morena en la elección federal del 2018. Pues gracias, Jesús, por tu comentario como siempre.
Muchas gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Igualmente, otro igual para Jesús Silva Herzog Márquez, analista político.